el parecer, digo, y su intención. Vamos a hablar con Andrés Gil Domínguez, que es abogado, doctor en Derecho y doctor también en Derecho. Y bueno, y un poco para que nos dé su visión en esto que finalmente la justicia ha habilitado a Jorge Macri a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Soy Leo Gómez. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me gustaría escucharte a vos, ¿no? Como un especialista, a partir de esta ratificación del Tribunal Electoral de Cava, rechazando las impugnaciones presentadas por algunos dirigentes para que Jorge Macri, sea impedido de presentarse como candidato a jefe de gobierno en estas próximas elecciones. El primer punto que hay que aclarar es que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece requisitos de residencia anterior para ocupar distintos cargos: miembro del Tribunal Superior, legislador y jefe de gobierno. Mientras que para miembro del Tribunal Superior y legislador establece la Constitución que la residencia tiene que ser inmediatamente anterior a asumir estos cargos, para jefe de gobierno establece que debe ser anterior, de 5 años anterior, pero no dice que debe ser inmediatamente anterior a esa elección. Sobre esta cuestión constitucional es que se abre una discusión que ya en su momento se dio por la candidatura de Adrián Pérez en el año 2010, y que la mayoría del Superior Tribunal de Justicia rechazó la acción promovida por Pérez para que le dijeran si podía estar habilitado o no, pero en ese fallo hubo un grupo integrado en esa mayoría, integrado por dos jueces, un juez y dos jueces que ya no están, que es Casal y Conde, que sostuvieron que la residencia alternada que había tenido Pérez entre Azul y La Cava, una residencia en La Cava alternada 5 años antes, ¿no? Pero entre Azul y La Cava no respetaba la exigencia constitucional porque tenía que haber residido acá anteriormente en Cava. Hubo otro grupo de esa mayoría que lo rechazó por cuestiones formales, pero no dijo nada sobre el fondo de la cuestión. Y hubo una minoría de Carlos Balbín, que es hoy para mí el número 1 del derecho administrativo argentino, que sostuvo que Adrián Pérez cumplía porque había tenido una residencia anterior compartida entre Azul y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, el problema que se plantea con Jorge Macri es que él acredita una residencia de 5 años, pero ni siquiera una residencia compartida de 5 años anterior a esta fecha de elección. Y lo que hizo el Tribunal Electoral es tomar el voto de Balbín y hacer una interpretación que es la interpretación más débil de todas las que uno podría hacer. Es posible, pero es la más débil de todas. Que es decir, bueno, en la Constitución, como uno dice, 5 años de forma inmediatamente anterior a ocupar el cargo, una persona lo puede cumplir en la medida en que acredite que en algún momento de su vida vivió 5 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente después de la sanción de la Constitución de 1926. Entonces, por ahí está pasando hoy el debate y la discusión. Lo que ha hecho el Tribunal Electoral es una lectura posible, textualista, muy conservadora del texto de la ciudad, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora no ha habido ningún antecedente que la avale, sino que la han creado desde acá y es la más débil de todas, porque generalmente uno podría decir, bueno, uno puede interpretar que tiene que tener residencia 5 años antes al cargo, que puede tener una residencia compartida. Yo creo que alguien que vive en el AMBA puede tener 2 residencias, porque la vida es interconectada entre Ciudad Autónoma y el AMBA. Gente que vive 5 días acá y 2 días en un country. Entonces la General Paz es un límite difuso. Ahora esta interpretación es la más débil de todas, porque bueno, no importa si has vivido, aunque no hayas vivido 5 años antes acá, aunque sea en residencia compartida con 2 domicilios, pero si en algún momento viviste, estás habilitado. Entonces, de alguna manera dibuja la idea de una residencia, habitualidad y vínculo
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ocupar un cargo tan importante. Ahora, Andrés, digo, yo coincido, digo, sería más saludable, ¿no? Que pasa que en la Argentina hay que ocuparse de tantas cosas, pero bueno, en algún momento tenemos que empezar. Que es verdad, digo, yo lo decía antes de presentarte, la realidad indica que hay mucha gente, ¿no? Que tiene una residencia, si se quiere, compartida. Y como decís vos, digo, sucede que vive 5 días en la semana, digo, por una cuestión laboral, vive en Capital y el fin de semana viene para la provincia y allí se queda en otra vivienda y bueno, y pasa el fin de semana, incluso las vacaciones. Esto probablemente habría que allanarlo desde el formulismo y desde la ley, ¿no? Esa es una interpretación posible y fue la que tomó Juan Ramos Padilla hace 2 años atrás para habilitar la candidatura a diputado de Santilli y de Goyán. Claro. Entonces, me parece que desde ese punto de vista ya hay una discusión saldada. Si una persona vive en Cava y vive en el AMBA, ya sea en la casa, en un country, en la casa donde sea, tiene 2 residencias y está habilitado para candidaturas por ambos distritos. Distinto de si vive en Carmen de Patagones, pues es mucho más difícil. Claro. ¿No? Claro. Es mucho más difícil. Pero hoy el AMBA tiene una integración geográfica, política, social, cultural, que la General Paz no lo puede dividir de forma tajante. Desde ese punto de vista parece muy bien. Ahora, el tema es que en el caso Macri no acredita estos 5 años de doble residencia, sino que la tuvo en algún momento, hace muchos años atrás. Entonces, de alguna manera, esta interpretación que ha hecho es una interpretación posible, pero es la que más se aleja de esta exigencia de, el que sea jefe de gobierno tiene que estar en contacto. Claro, medio tirada de los pelos, es verdad. Ahora, sí. Claro, el tema es que a mí, te digo la verdad, ¿no? Lo he dicho acá más de una oportunidad, que, digo, vive en Capital, es una cuestión importante, por supuesto, acreditar, digo, no solo la residencia, sino también para después, digo, intentar representar, ¿no?, a los vecinos de ese mismo lugar donde uno comparte la vida. Pero más allá de esto, digo, me parece a mí, ¿no? Y hasta si querés te eximo de opinión, pero digo que representar a vecinos, en este caso de otro distrito como Vicente López, ¿no?, que es un distrito que está, es cierto, muy pegado a Capital Federal, que tienen hasta una idiosincrasia, digo, similar, pero y trabajar en otro distrito, ¿no? Y después intentar, digo, representar a otro distrito como es el de Capital, relacionado con la provincia de Buenos Aires, otra jurisdicción. Bueno, pero esa es otra discusión válida que ya no se vincula tanto con las interpretaciones constitucionales de habilitaciones formales, sino con un sentido de ética republicana. Y me parece, ¿no? Y ahí sí me parece que hay choca. Claro. Hay choca que una persona que representó hasta ayer. No, hasta que fue ratificada su candidatura, no había renunciado. Una vez que fue ratificada, ahí al otro día, presentó la renuncia a la intendente actual. Eso por un lado, y por otro lado también esta idea de un nepotismo ilustrado. Porque cuando es en el norte son los señores feudales, y cuando es acá es la continuidad del equipo, del proyecto. Claro. Entonces, me parece que desde ese punto de vista sí es objetable. Desde el punto de vista constitucional es discutible, es debatible. Me parece que es la interpretación que más evapora la idea del convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, en términos al relacionamiento que tiene que tener un candidato o candidata con la Ciudad de Buenos Aires, pero es una de las lecturas posibles. No es algo... no, te entiendo. Pero ahora, desde el punto de vista de la ética republicana, y deja mucho que desear. Y bueno, vos fíjate que hoy tenemos, y esto no es hacer no es meterme ni a favor de uno ni en contra de otro, pero hemos tenido, digo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, muchos candidatos, incluso gobernadores, Vidal exactamente lo mismo, digo que han venido Scioli también. Scioli también, exactamente. Hubo un fallo en el caso de Scioli para habilitar su candidatura. Tal cual.
Bueno, Scioli, antes de ser gobernador, él, su sueño era ser jefe de gobierno porteño. Sí. Y pintaba paredes hasta que de un día para el otro taparon las paredes y apareció de candidato a gobernador, ¿no? Bueno, esta es un poco la cuestión. Bueno, hoy el mismo Santilli, ¿no? Bueno, digo, lo mismo, presenta, vicejefe de gobierno, después exacto. diputado por la provincia de Buenos Aires y hoy candidato a gobernador por la No, provincia de Buenos Aires. claro, y les dice nos dice a los bonaerenses, nos dice, bueno, yo voy a hacer el modelo que hice en Capital, o sea, no, sin ponerse colorado, y está muy bien que no lo haga, digo, ya es colorado, en el sentido de que, digo, yo lo que hice, dice, en seguridad lo voy a traspolar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy distinta, ¿no? La provincia. Pero bueno, digo, eso es meternos en otra cuestión. Pero la realidad es que como que naturalizamos, ¿no? Digo esto porque quedó allá lejos y hace tiempo lo de Borocotó. Claro. Te recordás, ¿no? Y bueno, que fue un escándalo. Bueno, Y ahora parece que... Borocotó fue un escándalo porque pasó de una bancada a otra. Sí, bueno. Acá no cambian de partido, acá cambian de distrito. Bueno. Lo de Borocotó fue escandaloso porque había pasado de lo que se ha el transfugismo. Sí. En España, el transfugismo parlamentario fue lo que hizo Borocotó. Pero digo acá... Que después de Borocotó ha habido muchísimos otros casos sí, que, ¿no? ya como nosotros lo que hacemos es incorporar Exacto. la nómina, las irregularidades, ya no nos asombró, pero ha habido, después de Borocotó, muchísimos otros casos. Bueno, pero tenemos ejemplos. No, y digo de nuevo, ¿no? Y no quiero ser antipático con esta cuestión, pero repito, ¿no? Pero ya es una cuestión personal de representar a los vecinos de Vicente López y esperar hasta último momento que me ratifiquen la candidatura para después ser candidato a jefe de gobierno. Es como que muy convencido no estoy de ser jefe de gobierno. Si no me habilitan, vuelvo a Vicente López. Pareció claro, eso, ¿no? Ese por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista de la ética republicana, claro. de aquí, con quién, cuál es mi grado de vínculo con los que yo quiero representar, y después el tema del parentesco, sí. Que parece que para Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de oponibilidad, y si es en otros lugares del país y de otro signo político, es un escándalo. No, bueno, hoy mismo, y de nuevo, no tenemos tantos ejemplos en la Argentina. La Argentina es muy rica en ejemplos, ¿no? El caso del vicecandidato a gobernador de Santilli, Pose, 44 años, el mismo apellido gobernando, y por si fuera poco, ahora se presenta Macarena, a quien conozco de chica, pero bueno, digo, ¿no? O gobiernan muy bien, o hay otra cuestión ahí, entonces, ¿no? ¿Por qué contra Infran, y me parece bien, exacto, toda una batería de cuántos años hace que está gobernando, y contra muchos varones del conurbano, claro. No, nadie dice absolutamente nada, parece que está bien que fuera así. Sí, naturalizamos la cuestión. Bueno, depende del cristal con el que se lo mire. Hay una gran doble vara. Muchas veces hay una doble vara. A algunos no se les permite nada, muchas veces está bien, porque se pone límite, pero cuando esos límites se tienen que autoimponer, ahí ya somos más flexibles y cambiamos el discurso. Bueno, por último te pregunto, y la verdad que es muy interesante lo que planteas y tu mirada. ¿Qué estás viendo en este contexto y en este panorama, digo, en el que hay justamente esto, ¿no? Independientemente de las candidaturas, digo, un proceso electoral en el que nada más y nada menos se va a definir varias cuestiones, ¿no? Entre otras, quiénes nos van a gobernar. Bueno, yo veo un proceso electoral en donde lamentablemente la Corte Suprema de Justicia todavía no tomó ninguna posición respecto a Formosa, no tomó ninguna posición respecto a la causa sobre la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y no sé si va a tomar alguna posición sobre la candidatura de Jorge Macri. Entonces, me parece que la Corte Suprema de Justicia es como una flor, que se abre o se cierra según el sol que la ilumine. Si el sol viene de Tucumán y de San Juan, se abre. Pero si el sol viene de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, o de una candidatura discutida del oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se cierra y no dice nada. Entonces me parece que si la Corte se animó y se metió en los procesos electorales para definir cuestiones constitucionales de fondo, como mínimo tendría que resolver estas cuestiones constitucionales de fondo para darle al proceso electoral
una igualdad en todos los procesos electorales y seguridad y certeza. La verdad que es muy interesante la charla y bueno, y la verdad que nos has ilustrado. Andrés, un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias, tenga muy buen día. Igualmente, Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho,